del aparcamiento. Los representantes de los trabajadores, a través de sindicalistas de base, exigían que se excluyese a los empleados de abonar, de tener que pagar en ese parking. Y parece que hay novedades. Andrea Espósito, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Llegaron incluso a amenazar con movilizaciones a las puertas del centro comercial ante lo que consideraron un abuso, porque entendían que era condenar a los empleados a pagar por aparcar para ir a trabajar, porque allí en esa zona no hay posibilidad de dejar el coche por fuera, no hay otro aparcamiento que no sea el del propio centro comercial. Pues bien, parece que los representantes sindicales y la gerencia han llegado a un acuerdo, se mantiene la gratuidad del parking para las personas trabajadoras de momento. Y decimos de momento porque están convencidos en sindicalistas de base que la situación de colapso que sufre el aparcamiento se da por todas esas personas que aparcan allí pero que no acuden al centro comercial. Esas personas que, por ejemplo, van al Siam Park, que está al lado, pero que dejan el coche en el parking todo el día, en el parking del Siam Mall. Por eso, a partir del próximo mes se va a empezar a cobrar a los clientes, dejando a los trabajadores al margen, en una especie de prueba piloto, a ver si es verdad que el problema no lo generan los que trabajan allí. Bueno, pues vamos a ver, vamos a preguntarle directamente a la parte sindical en qué consiste todo este acuerdo que nos acabas de dibujar. Manuel Fita, secretario general de Sindicalistas de Base, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. ¿En qué consiste ese acuerdo al que han llegado con la gerencia? Bueno, de entrada, como estabas escuchando la conversación anterior, ni hay aparcamiento ni pasa el tranvía por ahí. Aquí hay un problema ya de movilidad tremenda en el sur de Tenerife y el problema, como ya dijimos, del acceso al parking era un problema agravado y desde luego los trabajadores no podían hacer frente a ese pago. Sí es cierto que entendemos que va a haber un traslado del problema porque el acuerdo que hemos llegado es una vez que se pone el pago, que va a haber unas horas de gratuidad para la visita del centro comercial por todos los usuarios, que se está hablando de 3 horas gratuitas, pero el problema que nosotros entendíamos que tiene razón en el centro comercial, bueno, de entrada hay que agradecer la sensibilidad que han tenido una vez que se convocó la reunión y se celebró la misma, a la que acudió una parte de la propiedad también, aparte de Hugo Gil, el gerente, es que el número de usuarios y trabajadores del anexo Siam Park que aparcan en el parking del Siam Mall es muy elevado. Y entendemos que ese era el mayor problema y por eso culpabilizar a los trabajadores entendíamos que quizás no era necesario, sino que simplemente una primera medida que nosotros entendemos que tiene razón en cuanto a que yo ya le comenté en la reunión que yo en la reunión estaba representando a los trabajadores, pero al mismo tiempo como usuario de ese centro comercial que soy, que es cierto el colapso que hay, las colas, la dificultad de aparcamiento, pero hay que buscar cuál es el motivo. Y si se pone de pago y se establece, pues se va a poner ya a partir de la segunda quincena de enero el sistema de pago, y a partir de ahí se ha quedado en que se le entregará una tarjeta con la identificación de la matrícula a cada trabajador del centro comercial para que continúen pues, haciendo uso gratuito del parking. A partir de 2 meses vamos a analizar si la medida ya de pago que ha dejado sin acceso, porque no creo que vayan a pagar los trabajadores del Siam Park, los usuarios del Siam Park, el parking, que a partir de las 3 horas, lógicamente, el precio será 3 horas gratuitas, a partir de las 3 horas, pues el precio me imagino que no será tan asequible para que el que pueda hacer cuenta. Si el volumen de coches ya desciende y desciende el problema del acceso de los usuarios reales del centro comercial al parking del centro comercial, pues se mantendría la gratuidad para los trabajadores. Paralelamente se ha hablado conjuntamente de intentar que el Ayuntamiento de Adeje, que eso yo creo que podría incluso tratarse para trabajadores del Siam Park y del Siam Mall, habilite un terreno anexo que no urbanizable que está detrás del centro comercial para que se habilitara para el aparcamiento de los trabajadores. Y en el caso ya de que se viera que la medida no ha sido suficiente, ellos planteaban un bono de 50 euros para los trabajadores a jornada completa y 25 a jornada parcial. Nosotros le dijimos que entendíamos que para un usuario sería un chollo, pero que los salarios del sector, si bien están ahí vinculados por suerte, el convenio de hostelería de comercio textil en su mayoría, que sí está en vigor y que han mejorado los salarios ostensiblemente en los últimos años, a diferencia del sector de la alimentación, que ya hemos denunciado que sigue bloqueado desde 2023
al salario mínimo interprofesional, pero que no son salarios para tirar cohetes como para reducir 50 euros de su salario por el pago del aparcamiento. Al final hemos acordado que en el caso de que las partes, una vez que nos reuniéramos para valorar la primera medida de una vez iniciado el pago, mantener la gratuidad de 2 meses, entendiéramos que sí es necesario, sobre todo el compromiso que hemos tenido en fomentar el transporte público y el transporte compartido, en intentar concienciar a los trabajadores que quizá venir todos con su coche puede ser un problema que puede generar que al final haya que pagar, pero el acuerdo del pago, en caso de que no fuera una medida suficiente, bajaría a 20 euros para los trabajadores a jornada completa en un bono de 190 horas mensuales, y a 10 euros para el personal a tiempo parcial, que el bono sería 90 horas, que cubriría no cuando pudieran venir de ocio aparte con su familia, sino exclusivamente las horas de prestación de servicio en el centro comercial. Señor Fitas, esto en caso de que en esta especie de prueba piloto de 2 meses siga manteniéndose el colapso. Si vemos que se reduce muchísimo el número de coches que entran a ese parking, ¿sí se contempla que se mantenga la gratuidad para siempre para los trabajadores? Sí, para siempre, salvo que en algún momento vuelva a haber una situación de colapso. En principio, el acuerdo es ese, en vez de establecer, como se planteaba, una negociación de un pago por parte de los trabajadores y las trabajadoras, el centro comercial dejó desde el primer momento que no es un tema recaudatorio, que va a ser deficitario, porque el coste que supone de instalaciones, de máquinas, de personal, etcétera, no le iba a dar con lo que se podía recaudar del parking, pero que su principal objetivo es que los clientes y las quejas de los usuarios sobre la falta de plazas de aparcamiento se solucionara. Si se soluciona, manteniendo la gratuidad del acceso por todos los trabajadores en los turnos de trabajo que tienen, en cuenta que sí puede haber aproximadamente 1.000 trabajadores en el centro comercial, pero no todos tienen el mismo turno, tendría que ser una regla de 3 con los días de descanso que hay tiempos parciales que concentran no en trabajar 4 horas, sino a lo mejor trabajar 3 días de la semana, con lo cual paralelamente hemos acordado con la gerencia hacer una encuesta en todos los centros de trabajo que nos digan el número de trabajadores que hay y cuántos aproximadamente por turno y cuántos vienen con su vehículo y acceden al parque para hacer un censo aproximadamente del número de plazas que se podrían ocupar. Pero yo creo que simplemente dejando pasar estos 2 meses, que son a partir del momento que se ponga la medida, que será la segunda quincena de enero, pues me imagino que a finales de marzo pues nos sentaremos otra vez para evaluar y como nosotros entendemos que va a solucionar el problema, simplemente sacar a los usuarios y trabajadores del Siampar, del centro comercial, del parking del Siampar, incluso de otros trabajadores de hoteles cercanos que nos han dicho que también aparcan ahí. Es que es un problema generalizado, que estamos solucionando un problema, pero estaremos muy pendientes, señor Fitas, porque nos tenemos que ir a las noticias de las 10. Muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Vale, Andrea, Miguel Ángel, saludos. Un abrazo grande.